En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Distinguido economista y amigo de esta casa, Luis Guillermo Vélez, muy buenos días. Doctor Fernando Londoño, buenos días, me encanta saludarlo. ¿Cómo está usted? Pues bien, señor, y preocupado con la inflación en Colombia, que tiene unos datos supremamente reveladores y peligrosos. ¿Qué nos cuenta usted de la inflación en Colombia, doctor Vélez? Así es. Permítame, hablemos primero, si le parece, de la revaluación que se está presentando del peso en estos días de enero. Entonces, Cayendo el precio del dólar, sí, señor, el dólar cada vez más barato. sí, que algunos han interpretado pues como que es que se restableció la confianza en el gobierno, la confianza. Entonces, hablemos un poquito de eso y luego pasamos a inflación y a otras cosas de la macroeconomía, doctor Londoño, si le parece. Sí, señor, adelante. Bueno, lo primero que hay que decir es que eh, el dólar se está devaluando frente a todas las monedas, porque hay un fenómeno en Estados Unidos, al parecer, la inflación ya están cediendo las presiones inflacionarias y entonces se anticipa que la intervención del Banco de la Reserva Federal en el mercado monetario y en el mercado de crédito, elevando la tasa de interés para restringir la demanda y tratar de controlar la inflación, pues va a ser más moderada. Entonces se anticipa que es menos alta en las tasas de interés internas en Estados Unidos y eso pues tiene como consecuencia, porque uno de los factores que explica el movimiento de la tasa de cambio frente al dólar, pues es el diferencial de tasas de interés. Entonces, si cede eso, entonces ya esa presión disminuye. Entonces, un factor general, incluso todas las monedas se están revaluando, incluso el rublo se revaluó, el peso chileno, la rupia, el peso mexicano, todas las monedas y el peso colombiano, como consecuencia de ese fenómeno general. En Colombia ya también hay una situación de particular, y es lo que tiene que ver con los grandes contribuyentes. Los primeros meses del año, los grandes contribuyentes empiezan a pagar sus impuestos. Entonces, hay un ingreso de divisas importante, ¿sí?, de grandes contribuyentes para atender sus obligaciones tributarias. Entonces es un fenómeno. Todos los 2 o 3 primeros meses del año hay tendencias bajistas en el precio del dólar como consecuencia de esa situación. Yo añadiría que puede haber también alguna presión por el lado de remesas de trabajadores que se monetizan y en general, pero esa es la situación. Ahora, mi opinión es que la situación fundamental, los fundamentales de la economía colombiana siguen siendo propicios a que se desate o que se mantenga la tendencia devaluacionista del peso. Uno no puede cantar victoria. Hace 7 meses teníamos un peso en el orden de los $4.000. Hoy lo tenemos a los 4.600. Y esa tendencia se refuerza porque las situaciones de la economía colombiana y de la política pública son muy negativas. Entonces, eso en cuanto al tema del dólar, ¿cierto? ¿Qué diríamos ahora? Inflación. Si este enero fue muy duro, la tradicional cuesta de enero, yo creo que la ha sentido toda la población colombiana.
y, y para que esa inflación pues empiece a ceder, eso puede tomar tiempo. Eh, hay una, hay una, el banco viene, el Banco de la República, para encarecer el crédito. A veces sale la gente a decir, ay, que no se deben elevar las tasas de interés. Realmente no hay otro instrumento. Cuando hay presiones inflacionarias, lo único que puede hacer el banco es encarecer el crédito, es para tratar de limitar la demanda de esto. Ahora, el que sí podría contribuir al control de la inflación, ahora, sin afectar el crecimiento real, porque claro, la elevación de las tasas de interés pues tiene un efecto negativo sobre el crecimiento económico real. Le está golpeando durísimo al sector de la construcción, que es un sector tan, e inmobiliario, que es un sector tan importante. Créditos que estaban el año pasado, cuotas de 1 millón, están en el orden de 2.200.000. Eso tiene que afectar ese sector duro. Pero si se quiere una política de control de la inflación que lesione menos al sector real, esa política tiene que ver con la contención del gasto público, y yo no espero de eso nada porque este gobierno tiene el gasto disparado y va a continuar en esa tendencia. Entonces esa es la situación. Yo veo que se mantiene tendencias duras, fuertes en la inflación, difíciles de hacer ceder en el corto plazo sin afectar la economía real, y esto nos va a llevar pues a un crecimiento económico muy precario y aumentos muy posiblemente de desempleo en unos cuantos meses, doctor Londoño. Y dentro de este contexto, doctor Vélez, ¿cuáles son las expectativas por la reforma tributaria que está planteando este gobierno y que tiene en ascuas al país entero? ¿Qué va a pasar en materia económica con una reforma tributaria de esta clase? No, ya esa reforma tributaria, ya vamos a empezar a ver pues los efectos. Obviamente, la gente, las empresas y los negocios continúan con su actividad, pero se va resintiendo la inversión, se va resintiendo el interés, el apetito por expandir pues los negocios, y eso va a afectar a la larga necesariamente el crecimiento. Es decir, ahí esa idea de que el gasto público activa la economía, eso es una falacia. Se le quita capacidad de inversión y de consumo al sector privado y se va hacia un gasto público que suele ser muy poco productivo. Entonces esa reforma tributaria va a afectar esto. Estéril. El gasto público es estéril en términos de creación de empleo, distinto de los empleos que directamente crea el gobierno dentro de esa política de expansión del gasto público. Pero en los otros sectores de la economía lo que hace es restringir, ¿no? Así es, doctor Londoño. Y esto pues se está agravando con temas pues muy críticos para el país, como todo el asunto del sector minero energético, que en el corto y en el mediano plazo va a ser muy grave la situación. Este asunto de la transición energética, el gobierno está completamente perdido y uno no sabe si es por ignorancia o por malignidad, vaya usted a saber. Pero es que uno no puede, la transición energética se tendría que hacer por el lado del uso de los combustibles fósiles, no de su producción. Y estos quieren acabar con la producción como si lo que
produjera efectos contaminantes, no fuera el transporte de carga con diésel, con gasolina, y en lugar de la producción. Entonces eso es una cosa absurda. Y lo otro, pero esto también es muy grave, querría comentar, doctor Londoño, un tema que me tiene muy, muy molesto, es el tema de la mina de cobre, de la Quebradona, que este gobierno definitivamente le echó tierra a ese proyecto, que ya lo había empezado pues a tumbar el gobierno de Duque. Y eso es muy grave porque el metal de la transición energética es el cobre, doctor Londoño. El cobre es el metal de la transición energética. En los próximos 25 años, la humanidad va a consumir 550 millones de toneladas de cobre, todo lo que había consumido en toda la historia, a esa transición, porque todos los motores, toda la tecnología de autos eléctricos y cosas de esas está basada en el cobre. Y entonces enterraron ese proyecto, entonces uno no sabe a mediano y largo plazo qué es lo que va a sustituir el petróleo y los hidrocarburos. ¿Y cuál es ese proyecto, doctor Vélez? El proyecto de mina de cobre La Quebradona, un proyecto en el suroeste antioqueño, un proyecto que se presentó una solicitud de licencia hace ya 3 o 4 años, se estuvieron bajo el gobierno de Duque dándole vueltas al tema y al final pues salieron con muchos ruebabas y el gobierno de Petro ya decidió que eso no iba más, a pesar de que había adelantado grandes estudios y todo eso. Y es decir, el cobre, acabar con ese proyecto es condenar el país a no tener una exportación importante de recambio para el tema de la transición energética. Entonces, no dice, este gobierno no ha entendido absolutamente nada de esto. Bueno, pues gravísimo, gravísimo si el cobre, como usted lo dice, y efectivamente es así, es el mineral para la transición energética. Y yo soy amigo de la transición energética y la estoy planteando como la gran solución para Colombia y para la humanidad. No puedo condenar las minas de cobre. ¿Pero cómo? ¿O será que tiene Petro la fórmula para sustituir el cobre? ¿Quién sabe por qué no? No sabe uno por qué, doctor Londoño. Es que incluso uno mira cosas, por ejemplo, allí los países que se van a beneficiar de eso son Chile, pues que usted lo sabe toda la vida, un gran productor, y Perú, ¿sí? Que en América Latina están a la vanguardia en la minería del cobre. En Colombia tenemos una minería, una producción muy pequeña, y esta quebradona pues nos permitía entrar a ese sector de una forma importante, y eso pues se frustró, ¿no? Grave cosa. Grave cosa. Grave cosas todas las que usted dice. Inflación al alza, devaluación que va a ser transitoria. Lo que está dispuesto es, después de que pasen los efectos de lo que usted nos ha mencionado, de la moderación en la inflación en los Estados Unidos y la reducción en la campaña con las tasas de interés del Federal Reserve, las cosas volverán a su normalidad y probablemente o seguramente el dólar va a seguir aumentando y la perspectiva que el país tiene con la reforma tributaria es una perspectiva muy oscura. Doctor Luis Guillermo Vélez, doctor Londoño, venga. Sí, dígame, adelante. Permítame un cuentico histórico. ¿Sí? Mire, claro. los yacimientos de carbón del Cerrejón se descubrieron en 1865. Los descubrió y los identificó un ingeniero norteamericano por encargo del gobierno de Manuel Murillo Toro en 1865. Entonces se empezó y se hizo el proyecto de una mina de carbón a cielo abierto con puerto, ferrocarril y todo eso, y había un proyecto de constituir esa empresa, capital americano, y se invitó al gobierno colombiano. Las luchas y las absurdas cosas políticas de la época impidieron ese desarrollo. Colombia se demoró 100 años, ¿sí?
100 años para empezar a explotar los yacimientos del Cerrejón. Después de que en esa época, en ese momento, se había demostrado que el carbón del Cerrejón era de mucha mejor calidad que los carbones de las minas inglesas. Entonces nos perdimos 100 años de producción de carbón, nos perdimos la segunda revolución industrial, y eso va a pasar con el cobre en Colombia por las estupideces de gobiernos sin perspectiva. Así son las cosas. Buena historia para recordar, ¿no? Buena historia para recordar. El país no la conoce bien, de manera, doctor Vélez, que siga usted contándola y sigamos pendientes de ese desarrollo que usted nos haga sobre lo que fue la equivocación monstruosa de Colombia de no aprovechar las minas de carbón en su momento crucial, lo que hubiera permitido que hubiera sido el epicentro del gran desarrollo industrial de América, ¿no? Totalmente. La historia tranquilamente. hubiera sido otra. Otra hubiera sido la historia.